Muchos de ustedes me han estado preguntando acerca de cómo pueden obtener un financiamiento si son mexicanos pero viven en Estados Unidos, en Canadá o simplemente están fuera de México. Y sí es posible. Es por eso que en este video les quiero presentar a un experto que nos va a explicar el cómo y va a resolver muchas de las dudas más comunes que ustedes me hacen. Déjenme presentarles al licenciado Enrique Maruri. Es quien nos va a resolver todas estas dudas y nos va a explicar cómo pueden tener un financiamiento, un crédito para comprar una propiedad en México. Muchísimas gracias, Enrique. Hola América, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte y obviamente qué gusto estar con todos tus clientes, tus prospectos de clientes que están interesados en invertir en la Riviera Maya. Es un placer poder platicar con todos ustedes. Muchas gracias. Pues si nos platicas un poquito de ti, cuál es tu experiencia y cómo nos puedes ayudar. Claro que sí, miren, yo trabajo en esta hermosa zona de México, en la Riviera Maya, hace aproximadamente 16 años. Soy de Ciudad de México. Ahí prácticamente crecí, hice generalmente toda mi vida laboral. Después me mudé a Cancún un par de años, estuve trabajando en uno de los bancos más grandes de México un par de años. Así fue como me empecé a formar en este banco a lo largo de 2 años. Aprendí el teje y maneje de los créditos hipotecarios. Obviamente tuve que pasar diferentes etapas, certificaciones y muchas horas de experiencia y de casos muy particulares y textuales, hasta que después, hace 14 años, me independicé junto con algunos de mis amigos, que hasta la fecha trabajamos juntos, y bueno, pues somos prácticamente de los pioneros asesores hipotecarios aquí en la península de Yucatán, en Quintana Roo. Enrique sí nos puede ayudar con todos los bancos, ¿correcto? Es correcto, con todos prácticamente los bancos más grandes, 6, 7 bancos más grandes de México, es correcto. Ok, entonces imaginemos, yo soy un ciudadano mexicano viviendo en México, me gusta una propiedad y quiero ver si me puedes tramitar un crédito. ¿Cómo sería el proceso para un mexicano viviendo en México? Perfecto. Para un mexicano viviendo aquí en México es muy sencillo. Simplemente, obviamente, necesitamos tener una llamada breve con él, platicar cuáles son las necesidades, qué es lo que busca, dónde busca hacer esta inversión para poder empezar con el tema de su carrera laboral enfocada actualmente. No necesitamos saber algo más atrás, pero sí de un año o dos lo que está haciendo actualmente, platicar cuál es su posición, cuánto tiempo lleva de experiencia, qué es lo que hace, cómo gana, cómo le pagan, cómo están sus egresos también, el buro de crédito, ya sabemos, el manejo de las tarjetas de crédito, qué créditos tiene actualmente, cómo los está manejando, cómo paga, si es casado o no, si tiene algún dependiente económico, hijos, etcétera, etcétera. Toda esta información a mí me sirve porque es lo que le llamamos el perfil del cliente. El perfil del cliente es determinante para saber, tanto para mexicanos como extranjeros, poder definir en qué tipo de bancos o banco es más aceptable o más fácil que lo acepten o hasta que le den una mejor tasa, ¿no? Porque depende del perfil y obviamente de los ingresos y egresos, depende mucho el tipo de tasa de interés o el banco que más le puede llegar a prestar. Si soy mexicano viviendo en Estados Unidos, en Canadá, ¿cuál sería la diferencia? ¿Cuál es el proceso? ¿Qué documentos te tengo que dar? Porque muchos de mis clientes me dicen, es que yo no tengo ni siquiera una cuenta de banco en México. Hace muchos años no voy a México, ni pienso ir a México. ¿Cómo se puede hacer? ¿Es posible? Es muy posible, voy a necesitar el equivalente de los documentos de un mexicano viviendo en México, pero de Estados Unidos. Es decir, los ingresos de Estados Unidos, el récord de estadísticas o el buró de crédito que le llamamos aquí en México, pero de Estados Unidos, que hay varias empresas que se dedican a sacar este récord. Obviamente el ID, el pasaporte, todo esto, pues bueno, tiene que ser mexicano, pero sí alguna identificación de Estados Unidos. Vamos por partes. Lo más importante obviamente es el ID o el pasaporte, comprobante de domicilio, donde está actualmente viviendo, el acta de nacimiento, acta de matrimonio en su caso. Vamos a necesitar para los mexicanos la constancia de situación fiscal, lo que antes era el RFC. Si estás en Estados Unidos y no la tienes, no hay ningún problema. El CURP sí lo necesitamos. Y el CURP ese se puede sacar si estás en Estados Unidos, lo puedes sacar metiéndote a la página de Gobernación de México y con tu nombre completo,
y lugar de nacimiento se sacan automático, tengo entendido. También vamos a necesitar los últimos, si eres asalariado o trabajas para alguna empresa, vamos a necesitar los 3 últimos talones de pago de esta empresa donde viene el salario. Con estos 3 últimos talones de pago, más los últimos 6 meses de estados de cuenta, ya seas mexicano viviendo en México o en Estados Unidos, vamos a poder hacer un buen match y casar obviamente lo que te paga la empresa junto con lo que refleja tu estado de cuenta. Pasando de esto, en algunos casos nos piden una carta laboral cuando son asalariados, para mexicanos en México, para mexicanos en Estados Unidos. Y prácticamente es lo único que vamos a necesitar. Nosotros les vamos a enviar una hoja de datos generales en la cual el cliente no la tiene que llenar y son preguntas para poder llenar las solicitudes de crédito. Perfecto, muchísimas gracias. Es una asesoría completa en donde usted les va a dar los tips de cómo mejorar, qué hacer para tener un mejor crédito. Una pregunta muy importante. ¿Tiene un costo esta asesoría o quiénes pagan tus honorarios? ¿Cómo se paga tu honorario? Muy buena pregunta. En realidad, la finalidad de este servicio es que sea totalmente gratis. ¿Por qué? Porque nosotros lo que hacemos o lo que ofrecemos es realmente la asesoría y los bancos son los que a través de otra empresa intermediaria que nos representa, nos va a poder dar la facilidad de otorgar este crédito. Cuando se firma el crédito hipotecario, entonces es cuando prácticamente el banco nos paga a nosotros 2 semanas después. Ya de que se firmó, obviamente se autorizó, se hizo el avalúo, se hizo la firma, 2 semanas después, ya que ya está todo totalmente arreglado y firmado, como debe de ser, nos pagan nuestros honorarios los bancos. Muchas gracias. Y bueno, ya que entramos en tema de dinero, ¿nos puedes explicar más o menos en cómo están las tasas de interés? Porque eso sí es algo bien diferente a la tasa de México que la tasa de Estados Unidos. ¿Y cómo se puede saber cuánto me van a prestar? Correcto. Mira, esta es una pregunta muy importante, es de las más básicas y están regidas por la tasa de interés que el Banco de México determina, ¿no? Este Banco de México, pues, es independiente al gobierno, pero también se basa o toma muchas decisiones muy similares a la Fed en Estados Unidos, que es el equivalente. Entonces, sabemos que en Estados Unidos, para los mexicanos en Estados Unidos, sabemos que las tasas hace unos años estaban en 2.5, empezaron a subir. Ahorita estaremos en un promedio del 6.5 aproximadamente. En México sí estamos más arriba. En México estamos a partir de los 11, 10 y medios 11 hasta 11.85 aproximadamente. En promedio, lo que yo veo que ahorita están saliendo las autorizaciones, que es lo más real, es 11 bajos, 10 altos aproximadamente. Es el promedio. ¿De qué depende? Depende mucho del perfil, obviamente, como lo mencioné, depende mucho de los ingresos y de la capacidad de pago. O sea, tiene que estar una capacidad de pago realmente atractiva y también depende de la cantidad de crédito que se pida. No quiere decir que si pido más me van a poner más difícil que me lo otorguen. No, puedes tú pedir, un ejemplo, 500,000 pesos, que es el mínimo, pero si tu capacidad de pago está al límite y tienes el agua casi hasta la boca, prácticamente te pueden dar el crédito, pero te pueden dar una tasa muy alta por el nivel de riesgo, ¿no? Entonces también depende del plazo. Los plazos, entrando en este punto, van en bancos mexicanos son 5, 7, 10, 15 y 20 años como máximo. Para mexicanos en Estados Unidos o esto no lo comentamos, también para americanos o canadienses, también puede haber créditos desde 20, 25 y 30 años. De hecho, recientemente nos comentaron que se podía ofrecer créditos desde 10 a 15 años próximamente, entonces también va a ser una posibilidad. Con un aforo, el aforo me refiero al porcentaje de crédito que le puede otorgar el banco al cliente versus el valor de la propiedad. Entonces, por ejemplo, la propiedad es el 100%. Actualmente estos bancos se prestan hasta el 80 o hasta el 90. ¿De qué depende? El 80% puede ser cuando eres un cliente independiente y si eres asalariado te pueden prestar al 90%. Entonces, esos son los parámetros aproximadamente. Hay casos en los que te prestan el 70% también. Esto es solo para clientes extranjeros que viven en el extranjero. Por ejemplo, un americano que vive en Estados Unidos, un canadiense que vive en Canadá,
también este tipo de créditos se aceptan, pero al 70% de aforo. Ok, y esto entonces significa que lo que no te preste el banco lo vas a tener que dar tú de tus recursos propios, de tu bolsillo, de tu liquidez, ¿correcto? Es correcto. Todos los recursos de ambos casos, ya seas mexicano en México, mexicano en Estados Unidos, el dinero del crédito llega a la cuenta del cliente. En el caso de los mexicanos en Estados Unidos o Canadá, se tiene que abrir aproximadamente 3 días antes de la firma una cuenta en Scotiabank o en HSBC, en la cual se va a pagar al Lazo Fund que va a financiarle al crédito a los extranjeros. Bueno, los que viven en el extranjero. Cuando son mexicanos no hay ningún problema, abren cuenta en el banco que tengan más cerca en México y no hay ningún problema. Pero el dinero, a lo que voy en el punto es, el dinero va a caer en el banco donde se abrió la cuenta y de ahí se van a tomar los recursos y se le va a pagar a la notaría, se toman el resto de los recursos y se le paga al desarrollador o al vendedor. Por lo tanto, ambas partes quedan liquidadas. Si existe un excedente, un pendiente que quedó ahí de dinero, el cliente lo puede devolver y obviamente su mensualidad baja y obviamente su adeudo, o el cliente lo puede tener. Una pregunta que siempre me hacen ¿Ah? es, ¿mi financiamiento va a estar en pesos o va a estar en dólares? En México va a pagar el cliente que vive en el extranjero un crédito en pesos y lo más importante es que va a pagar en una tasa fija, una mensualidad fija y con pesos. Se les va a mandar por parte del banco pues una tabla de cómo van a quedar las mensualidades. Esto se manda cuando se va a escriturar, cuando ya se va a firmar, y en la misma firma se les va a entregar. Ahí vienen las mensualidades todas cómo van a estar para que el cliente las vaya tachando, etcétera, etcétera. Obviamente, si el cliente hace una aportación a capital, que esto es un tema muy importante y seguramente me lo ibas a preguntar también, cuando el cliente hace una aportación a capital, no está penalizado para los extranjeros, los que viven en el extranjero, perdón. Tú puedes hacer esa aportación, llamar a tu banco, esto es algo súper importante. Siempre llama a tu banco antes, avisa lo que vas a hacer, lo que vas a realizar y vas a comentar que deseas que se vaya al saldo insoluto, es decir, al capital, para que no pagues intereses. Porque si tú solo depositas y no comunicas al banco, el sistema bancario lo va a reconocer como que estás pagando las últimas mensualidades del crédito, vas a pagar también intereses. Entonces, no vale la pena, no tendría efecto positivo lo que tú estás queriendo hacer, que es bajar el adeudo real. El crédito, la finalidad es que es un apalancamiento. La gente muchas veces piensa en crédito y a veces llegan a pensar, híjole, es que es un crédito y de verle al banco y todo. Los créditos son muy buenos y se saben usar. Es como la tarjeta de crédito y si uno sabe usar su tarjeta de crédito, pues bueno, es de gran ayuda porque algunas tienen muchos beneficios. En este caso también me lleva a un siguiente punto. Los créditos hipotecarios cuentan con seguros. En su mayoría cuentan con seguros de desempleo si eres asalariado, de daños a terceros, prácticamente todos lo tienen, para que en caso de que llegues a tener algún problema en tu casa, aquí, por ejemplo, en la Riviera Maya, un huracán o algo por el estilo, pues bueno, hay a veces seguros que te cubren por daños meteorológicos. Buenísimo. Oye, también otra pregunta que me hacen muy seguido es, ¿cómo sé cuánto me van a prestar? Yo tengo que decir, quiero 5 millones, quiero 10 millones, o tú me dices a mí que solo me prestas 2 millones o 10 millones. ¿Qué es primero? ¿Primero busco la casa o primero sé cuánto me vas a prestar? Buenísimo, hay dos maneras. Hay clientes que se me acercan y me dicen, ¿sabes qué? Ya encontré una casa, cuesta 5 millones, yo tengo el 30% de enganche, pero necesito el restante 70 o el 20 y el 80, según sea el caso. Y me dan todos sus documentos. Ahí es cuando vemos si el cliente realmente puede o no. Ahí puede haber ok, a ti te gustó esta casa, esto es lo que tú quieres llegar, pero vamos a ver si pasa y si se puede, ¿no? Hay otros clientes que me dicen, Enrique, yo no quiero pagar más de 30,000 pesos mexicanos al mes. Ok, entonces vamos a ver los ingresos, vamos a ver si cuánto es lo que le pueden autorizar y quizás al cliente le dan más capacidad de pago. Me explico, quizás podrían darle un crédito que mensualmente pague 40, 50,000 pesos, pero si el cliente sabe que por sus gastos no quiere pagar más allá de 30,000 pesos, lo podemos bajar. Ya ahí lo podemos ir hablando muy de acuerdo a las metas y al caso particular del cliente y lo vamos ajustando. Yo generalmente pido la máxima capacidad de pago que los ingresos
le den al cliente. ¿Para qué? Para que de lo más que le puedan prestar, yo me baje a lo que el cliente quiere. Pero imaginemos que hoy te doy yo todos los papeles. ¿En cuántos días me dices, América del Banco te aprobó 5, 10, 20 millones o 2 millones? ¿Cuánto tiempo pasa? Buenísimo. Nuestro tiempo de respuesta para bancos mexicanos en México es de 2 semanas, pero eso es lo que nosotros tenemos como un nivel de servicio, pero en realidad es mucho menos. En la práctica llega a ser una semana o días. O sea, si tú me das hoy miércoles, perdón, tus documentos totalmente como venía el checklist, yo generalmente el promedio es una semana. Es muy raro que se extienda más allá de esa fecha. A veces hasta en días, 4 días, 3 días tenemos respuesta. Pero lo mejor es que para los mexicanos que viven del extranjero y para extranjeros es que prácticamente en un día, 2 días tenemos respuesta. Es muy inmediato. Ok, lo que me lleva Esto es buenísimo. al siguiente tema, sí, súper bien. Una vez que ya me dijiste, América, te presto 3 millones, ¿cuánto tiempo tengo para utilizar esos 3 millones? Estas autorizaciones siempre tienen una vigencia. Esto está obviamente limitado por los bancos de 3 meses. Hay bancos que te dicen, ok, te puedo dar una prórroga de 2 meses más y tienes que actualizar este expediente, se tiene que dar eh, prácticamente otro comprobante de domicilio actual, los últimos talones de nómina más recientes y los últimos estados de cuenta igual más recientes. Con todo esto, se actualiza el expediente y se puede volver a pedir un tiempo extra, ¿no? O sea, esos 2 meses u otros 3 meses, dependiendo del banco. Entonces, la propiedad tiene que estar terminada y construida, ¿verdad? No podemos Así aplicar es. este crédito para algo que apenas se va a construir o es una preconstrucción, preventa. No, tiene que ser algo ya construido. Sí, de hecho, tiene que tener al menos un 95% de avance de obra. Buenísimo, buenísimo. Bueno, pues como vieron, él es el experto. Yo sé que ahorita estamos escuchando palabras como avalúo, perfil, que nosotros no somos los expertos, entonces todo eso nos vamos a apoyar justamente en Enrique, que él y su equipo van a hacer todo, nada más nos van a estar pidiendo papeles, documentación, y ellos se encargan de todo el proceso, no tenemos que nosotros saber de más, ya ellos son los expertos. Entonces, pues, ¿correcto? Es correcto. Simplemente les damos las buenas noticias cuando ya salió autorizado. Luego les damos la noticia también cuando ya estamos en el proceso de avalúo. ¿Cuándo empieza mi mensualidad? ¿Al siguiente mes? ¿O puedo todavía decirte, oye, aquí quédame chance y que empiece en 2 meses? Buenísimo, no, como punto final, como bien dices, siempre los pagos son los primeros 3, 5 días de cada mes. Entonces vamos a poner un ejemplo. Digamos que hoy es 13 de marzo. Hoy firmamos nuestras escrituras. Entonces prácticamente ustedes van a pagar hasta abril, los primeros días de abril, entre el 3 y el 5. Si ese día cae en fin de semana, paguen un día antes. Es decir, si el 3 o el primero de abril cae en sábado, pues paguen un día antes hábil. Buenísimo, pues como vimos, escuchamos, esto es una información general que aplica casi siempre, pero siempre vamos a tener que hacer llamada directa con Enrique porque cada persona tiene casos particulares, cada persona tiene ingresos, documentos particulares y se tiene que ver cada caso, ¿verdad? Sí, es correcto. Y más que nada para poder ver el potencial del caso y si tienen algo que podemos arreglar o que se puede arreglar, quizás solo es cuestión de esperar 1 o 2 meses para tenerlo bien afinado el perfil y entonces ahora sí meterlo. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces nuestro trabajo es asesorar, no es meter los documentos y órale, a ver qué pasa. No, nosotros hacemos un previo análisis, pasa por al menos 3 manos dentro y ya dentro de la institución ya pasa ahí prácticamente por la mano o las otras manos y el sistema que ya determinan. Entonces nosotros no lo metemos inmediatamente así como va, porque lo que buscamos es que tenga potencial. Si nosotros vemos que algo no está bien o que algo puede ser un riesgo de que el cliente lo vea y se puede arreglar, no porque tengamos ya los documentos lo metemos así de inmediato, sino primero lo analizamos
Y si hay algo que platicar con nuestro cliente, lo vamos a platicar para que se pueda arreglar y mejorar generalmente. Muchísimas gracias, Enrique, por tu tiempo, por tu conocimiento, por todo esto que nos estás dando. Y el siguiente paso sería que si alguno de mis clientes quiere más información, entonces hacemos una conferencia contigo para ya ver esos casos puntuales y ver cómo los podemos ayudar para que pues, por fin tengan su propiedad aquí a las mejores tasas posibles y pues bueno, Así es. creo que con todo tu expertise y tu know-how. A mí lo que más me interesa, lo que más nos interesa es que todo el tipo de las dudas y de las preguntas queden totalmente resueltas y estén con la tranquilidad de que van a estar muy bien asesorados y representados para que el crédito lo tomen y sea una muy buena herramienta y les dé la tranquilidad que deben de tener. Muchísimas gracias y te vamos a estar contactando pues para empezar a trabajar en los casos de varios clientes que ya quieren su crédito y quieren tener una propiedad aquí. Espero que sí, será todo un placer. Cuenten conmigo y me va a dar mucho gusto estar viendo cada caso y obviamente saludarlos a todos. Muchísimas gracias Muchísimas a ti por la gracias. invitación. Gracias. Gracias por su tiempo. Que estén muy Hasta bien. luego. Bye bye.